Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Hoy nos sumergimos en un viaje a través de laboratorios, expediciones, códigos, programación y fórmulas matemáticas. Pero no lo hacemos de forma abstracta. Hoy ponemos rostros y voz a las mujeres que han desafiado el así no se puede para descubrir cómo funciona el universo. En este programa de Días de Radio por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, no solo queremos celebrar a las pioneras que ya no están, sino también conversar sobre las niñas que hoy, en algún rincón de nuestra ciudad, están mirando las estrellas o diseccionando una flor con curiosidad infinita. ¿Por qué necesitamos más mujeres en la ciencia? No solo es una cuestión de equidad, es una cuestión de calidad científica. Una ciencia que ignora a la mitad de la humanidad es una ciencia incompleta. El 11 de febrero no es una fecha cualquiera en el calendario. Desde hace muchos años, gracias a un acuerdo global, celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivo: que ninguna niña sienta que el laboratorio es un lugar ajeno. La UNESCO lo tiene claro. La igualdad de género es la prioridad número 1 para construir sociedades más justas. Para las Naciones Unidas, la igualdad de género no es solo un ideal, es el corazón del futuro. A lo largo de la historia, la ciencia ha sido una herramienta indispensable que ha transformado el mundo y nuestra concepción de este. Pero, ¿y si te dijéramos que solo recordamos a una parte de las personas que hicieron posibles todos estos avances científicos? Durante siglos, las mujeres científicas y sus contribuciones han sido borradas y minimizadas. Incluso, hoy en día, muchas científicas continúan enfrentándose a numerosos obstáculos, tanto en sus carreras profesionales como en su vida cotidiana. Esta discriminación histórica que invisibiliza los logros de las mujeres y dificulta el desarrollo de sus carreras profesionales recibe el nombre de efecto Matilda y pone de manifiesto los 3 pilares fundamentales de la discriminación que sufren: barreras, invisibilización y naturalización. De las igualadas, traemos un video que nos explica qué es el efecto Matilda. El efecto Matilda es un término que señala la injusticia que ha ignorado de forma sistemática los hallazgos de brillantes científicas a lo largo de la historia. Habla de por qué sabemos de tan pocas mujeres y sus aportes en áreas como la medicina, la matemática, la química y la física. El término fue acuñado por primera vez en 1993 por la historiadora de la ciencia Margaret Rossiter. Un día, mientras estudiaba en Yale, Margaret preguntó en clase si alguna vez habían existido mujeres científicas, a lo que sus profesores le respondieron con un contundente no. Sin embargo, ella no se quedó con esa respuesta y comenzó a investigar por su propia cuenta. Al final, descubrió las biografías de al menos 500 mujeres científicas que estaban escondidas en las referencias de las enciclopedias. Margaret explicó que en muchos de los casos, los inventos de las mujeres tuvieron que pasar con nombres masculinos para que la comunidad científica los valiera. Algo muy parecido a lo que les pasaba a las escritoras cuando tenían que publicar sus libros con seudónimos de hombres. ¡Qué grandes ideas tengo!
Las mujeres siempre hemos estado en la ciencia, desde la antigüedad. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no pudimos aparecer como autoras de los trabajos, sino como las asistentes con las secretarias. Incluso muchas debían trabajar con sus esposos, quienes robaban sus inventos y los ponían a nombre de ellos. Y de esto, la historia está llena de ejemplos, como el de la médica italiana Trotula de Salerno, quien intervino en la creación de varios tratados médicos de gran importancia, libros que después de su muerte fueron atribuidos a autores masculinos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama efecto Matilda? Bueno, resulta que Margaret llamó así a este fenómeno en honor a Matilda Josley Gale, una activista estadounidense quien fue una de las primeras en denunciar la invisibilidad de las mujeres en la ciencia. Ella describió todas estas dificultades que enfrentaban las científicas en su ensayo Mujeres Inventoras, publicado en 1883, pero nunca le puso un nombre. 100 años después, Margaret encontró este texto y acuñó el término. Y si ustedes creen que esto es algo viejo y que ya no pasa, lamento contarles que sigue pasando un montón. Esto no es divertido. ¿Ves esto? Esto es ciencia. Por eso, a inicios de 2021, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas creó la iniciativa No Más Matildas, la cual busca promover la búsqueda de referentes femeninos que sirvan de influencia en los colegios. La idea es llevar textos de mujeres inspiradoras que hayan dedicado su trayectoria profesional a la ciencia. Una de las primeras mujeres borrada de la historia es Hipatia de Alejandría. Aquí su historia. Hipatia de Alejandría fue la primera mujer astrónoma y dedicada a la ciencia con una vida documentada. Nació en el siglo IV en la metrópoli de Alejandría, actual Egipto, y centro cultural antiguo que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. Desde pequeña se interesó por el mundo de las ciencias y la astronomía. Era hija y discípula del matemático y astrónomo Teón, figura notable en la época que se dedicaba a transcribir textos y elaborar comentarios. Uno de los más conocidos fue el de Elementos de la Geometría de Euclides, en el que su hija participó. Hipatia logró abrirse paso y progresar en una era donde a las mujeres se les negaba el conocimiento. Estudió en el Museo, centro de investigación científica donde trabajaba su padre. También viajó a Atenas y Roma para formarse. Se convirtió en una maestra neoplatónica brillante que impartía lecciones de matemáticas, filosofía y astronomía. Su discípulo más conocido fue el obispo Sinesio de Cirene, con el que se escribía cartas a menudo y gracias al cual sabemos muchos detalles de su historia. Tenía una ideología clásica fundamentada en conocimientos que muchos cristianos de la época asociaron al paganismo. Hipatia no se conformaba con lo establecido, fue más allá con las investigaciones de su padre sobre el movimiento de los astros. Su contemporáneo, Sócrates de Constantinopla, aseguró que su sabiduría superó con creces a los pensadores de su tiempo. Sus aportaciones a la ciencia y a la literatura fueron sumamente valiosas. Realizó el comentario de la aritmética de Diofanto, considerado padre del álgebra, que simplificaba y facilitaba las operaciones matemáticas. Escribió un tratado de 8 libros sobre geometría de las cónicas de Apolonio, donde planteaba nuevos problemas. Además, elaboró un canon de astronomía analizando las tablas del Almagesto de Ptolomeo y cartografiando cuerpos celestes. En el ámbito de la invención, Hipatia creó varios diseños de mejora para instrumentos, como el astrolabio, que mide la posición de los astros, el hidrómetro, que mide el peso de los líquidos, y el hidroscopio, que mide el nivel del agua. Además, fue pionera en la creación de un aerómetro, que se utiliza para determinar la densidad relativa de los líquidos. Desgraciadamente, sus trabajos se perdieron, aunque figuran en referencias de otros autores y en las cartas que escribió a sus discípulos. A pesar de su paganismo y de ser fiel defensora de sus creencias, Hipatia respetaba a todas las religiones y no mostraba ninguna actitud hostil para el desmantelamiento de las mismas. Incluso aceptaba discípulos que compartían otras creencias, fomentando así la tolerancia. Era una mujer influyente en Alejandría. Todos la admiraban y acudían a ella para obtener consejo. Pero esto fue visto como una amenaza para los cristianos, que impusieron alrededor del año 380 su religión como oficial en el Imperio Romano. Se cree que el obispo Cirilo, nuevo patriarca de Alejandría, fue el instigador del asesinato de Hipatia por bruja y hechicera. No se sabe con exactitud cuál fue el motivo detonador de este ataque de ira contra Hipatia. Algunos aluden a la envidia por parte de Cirilo hacia su carisma, otros a su influencia y las relaciones que mantenía con Orestes, prefecto imperial de la ciudad que ya había sido víctima de un ataque por parte de los religiosos más radicales. Su asesinato tuvo lugar en marzo del año 415 o 416.
Una masa de fanáticos religiosos la detuvo en su carruaje mientras volvía a casa y la arrastraron a la iglesia Cesario, donde la obligaron a desnudarse. Tras esta vejación, fue apaleada hasta la muerte y descuartizada utilizando tejas y conchas. Sus restos fueron exhibidos como trofeo por toda la ciudad hasta llegar a la zona llamada Cinarón, donde fueron calcinados hasta convertirse en cenizas. Ella fue olvidada y Cirilo canonizado. A pesar de que pintores y escritores la representaron en el momento de su muerte como una mujer joven, las fechas indican que debía tener en torno a 50 o 60 años cuando fue asesinada. Su historia inspiró a muchos artistas y aparece mencionada en revistas, personajes de libros, cómics, tipografías y obras de teatro. Además, fue llevada al cine en 2009 por el director Alejandro Amenábar con la película Ágora. El crimen atroz cometido contra Hipatia pasó a la historia como uno de los más sobrecogedores. Se convirtió en símbolo de destrucción del pensamiento clásico y avance del oscurantismo medieval. Hipatia de Alejandría se suma a los grandes pensadores de la historia que fueron censurados, repudiados y asesinados por defender sus ideales y difundir su conocimiento. Ya nos hemos enterado de lo que es el efecto Matilda. Ahora, de mitos y mentes, traemos 3 historias de mujeres que fueron borradas de la invención y cuyos descubrimientos fueron apropiados por hombres. Escuchemos. 1. Lise Meitner, la madre de la fisión nuclear. Lise Meitner nació en Viena en 1878 y a pesar de los obstáculos a los que se enfrentaban las mujeres en la ciencia en esa época, logró convertirse en una de las físicas más destacadas de su tiempo y hoy sabemos que de la historia. Durante su estancia en Berlín conocería al químico alemán Otto Hahn, con quien establecería una relación de amistad y profesional que duraría más de 30 años. Tras trabajar juntos en varios proyectos, en 1912 ambos se trasladaron al recién fundado Instituto Kaiser Wilhelm de Química, donde Hahn continuó trabajando por un sueldo de 5.000 marcos anuales, mientras que Meitner tuvo que hacerlo gratis hasta que la contrataron como asistenta en su laboratorio, el rango más bajo en la jerarquía científica. Junto con su colega se embarcó en una aventura científica que cambiaría nuestra comprensión del átomo para siempre. Descubrieron algo asombroso. Los átomos podían dividirse en pedazos más pequeños. Este proceso se llama fisión nuclear y abrió la puerta a la creación de la energía nuclear que puede usarse para generar electricidad y también para otras cosas no tan buenas, como la creación de armas nucleares. De hecho, Meitner fue una de las pocas mujeres invitadas a participar en el llamado Proyecto Manhattan de Estados Unidos, liderado por Oppenheimer, para construir la primera bomba atómica de la historia, como ya te contamos en el primer vídeo del canal. Sin embargo, declinó la oferta oponiéndose frontalmente al desarrollo y empleo de armas nucleares. Un año después del descubrimiento, Otto Hahn publicó su trabajo científico omitiendo el nombre de Meitner y en 1944 él, y solo él, recibió el Premio Nobel de Química por el importante hallazgo. A pesar de que Lise había jugado un papel crucial en el trabajo, su nombre ni tan siquiera fue mencionado. Años después, Hahn alegaría que el régimen nazi no le habría dejado incluir a una autora judía en la publicación. A lo largo de los años, este Nobel ha sido citado por analistas y medios como una de las máximas injusticias de la Academia Sueca. Después de toda una vida de descubrimientos que cambiaron el rumbo de la historia y el de la ciencia, Lise Meitner no recibió un digno reconocimiento hasta 2 años antes de su fallecimiento, cuando en 1966 le concedieron el Premio Enrico Fermi. Muchos años después, en 1982, y en su honor, se nombró meitnerio al elemento químico 109 de la tabla periódica, sintetizado por primera vez por 2 científicos alemanes. Una tardía compensación, pero que nos recuerda el legado de la considerada como la madre de la fisión nuclear. 2. Rosalind Franklin, la visionaria del ADN. El primer obstáculo al que se enfrentó Rosalind Franklin fue el de su propio padre, quien no veía con buenos ojos que una mujer estudiara en la universidad. Sin embargo, tanto su tía como su madre le ayudaron en este sentido y en 1941 obtuvo su graduación universitaria. Tras conseguir el doctorado en física y química, se traslada a París, donde aprenderá el manejo de las técnicas de cristalografía de rayos X. Con este nuevo conocimiento, en 1951 regresa a Londres, en concreto al Laboratorio de Biofísica del King's College, donde consiguió obtener algunas de las imágenes más nítidas de la estructura completa del ADN que se habían hecho hasta ese momento. Su hallazgo mostraba por primera vez en la práctica que el ADN tiene forma de espiral, como una escalera de caracol, lo que más tarde se conocería
como la famosa doble hélice. Lo que Franklin descubrió fue que el ADN está formado por dos cadenas que se enrollan una alrededor de la otra y que las piezas siguen un patrón específico. Esto explica cómo el ADN puede copiarse a sí mismo y cómo lleva la información necesaria para crear todo en el cuerpo, desde el color de nuestros ojos hasta la forma de nuestras manos. Sin embargo, una vez más, la gran aportación de Rosalind Franklin no fue reconocida. James Watson y Francis Crick, científicos especializados en el ADN y que trabajaban en otro centro de investigación londinense, accedieron a las imágenes obtenidas por Rosalind Franklin con la necesaria y controvertida colaboración de su compañero de laboratorio, Maurice Wilkins. Tras analizarlas y junto a sus propias deducciones, publicaron un histórico artículo en la revista Nature de abril de 1953, donde se revela la deseada estructura del ADN. En el último párrafo, y entre otros, citaban a Rosalind Franklin y le agradecían sus, citamos textualmente, resultados experimentales no publicados e ideas. 10 años más tarde, Watson, Crick y el propio Wilkins fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina. Rosalind Franklin falleció en 1958 a la edad de 37 años por un cáncer probablemente relacionado con las altas exposiciones a rayos X a las que estuvo expuesta durante sus investigaciones. Nunca pudo saber que años después el mundo reconocería que sin sus estudios cristalográficos no se habría podido dar la base teórica que confirmara la validez del modelo creado por Watson y Crick. Así se escribe la historia. 3. Katherine Johnson, la calculadora humana. A todos nos suenan estos tres nombres. Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin fueron los primeros astronautas que llegaron a la Luna. Ellos protagonizaron esa pisada que representó un paso pequeño para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Sin embargo, el camino para llegar hasta allí involucró mucho más que el viaje del Apolo 11. De hecho, lo más importante sucedió fuera de las puertas del cohete, gracias a la mente de una brillante matemática que desafió no solo las fronteras del espacio y del conocimiento, sino también las barreras de la raza y el género. Su nombre era Katherine Johnson, aunque todos la conocían como la calculadora humana. A Katherine le tocó vivir en una época en la que las computadoras no cabían en el bolsillo, como ocurre hoy, sino que ocupaban habitaciones enteras. Eran tiempos en los que las oportunidades para las mujeres afroamericanas eran extremadamente limitadas y, a pesar de ello, rompió moldes al graduarse con honores en matemáticas y comenzar una carrera que la llevaría directamente a la NASA. Katherine se convirtió en una pieza clave del programa espacial de Estados Unidos. Con un lápiz y papel en mano realizaba complejos cálculos de mecánica orbital que permitirían a los astronautas viajar de manera segura al espacio y regresar a la Tierra. Sus cálculos fueron cruciales para el éxito de la misión Mercury, que llevó a John Glenn a convertirse en el primer estadounidense en orbitar la Tierra. Pero el trabajo de Katherine no se detuvo allí. También jugó un papel fundamental, como decíamos, en la misión Apolo 11, el primer aterrizaje lunar tripulado, y en el programa del transbordador espacial. A lo largo de su carrera, Katherine desafió las convenciones de una época marcada por la segregación racial y la discriminación de género. Trabajó en un mundo dominado por hombres blancos, donde a menudo era la única mujer afroamericana en la sala. A pesar de los innumerables obstáculos, Katherine no solo perseveró, sino que prosperó ganándose el reconocimiento interno de todos sus compañeros. Sin embargo, durante décadas, su contribución permaneció en gran medida en las sombras. No fue hasta 2015, cuando Katherine tenía ya 97 años, que su extraordinaria contribución fue finalmente reconocida por todos. El entonces presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos, destacando no solo sus logros matemáticos, sino su papel como pionera para las mujeres y las minorías en la ciencia y la tecnología. El libro Figuras ocultas y la posterior película con el mismo título terminaron de hacer justicia para dejar su legado donde merece. Matemáticas, física, química y biología. La vinculación de las mujeres en cada una de estas áreas es vital para reconocer que esta población no solo se beneficia de las ciencias, sino que también son capaces de revolucionarlas. Según la Organización de Naciones Unidas, ONU, en las últimas décadas, los países se han esforzado por promover la participación de las mujeres y las niñas en las mencionadas disciplinas. Sin embargo, aún hay retos. En el caso de Colombia, según las cifras más recientes del Ministerio de Ciencias, de 16.796 investigadores que hay en el país, solo 6.411 son mujeres.
lo que representa solo un 38%. Esto resulta curioso, pues el Ministerio de Educación da cuenta de que anualmente se gradúan más mujeres que hombres de diferentes programas universitarios. Esto genera dudas acerca de por qué no hay más de ellas vinculadas a la academia. Como una manera de contribuir a poner el tema sobre la mesa y hacer visible la necesidad de continuar con incentivos y campañas, tenemos esta nota con Ángela Camacho, la primera mujer colombiana en obtener un doctorado en física, que nos presenta Colección Mujeres Científicas, un proyecto de la Biblioteca Nacional de Colombia y la Red Colombiana de Mujeres Científicas, que busca salvaguardar y visibilizar la producción investigativa femenina en el país. Esta iniciativa destaca a pioneras como Ángela Camacho y diversas investigadoras actuales, recuperando la memoria científica nacional. El valor de haber creado esta colección es darle al país un legado concreto, escrito por las mujeres científicas colombianas, y pues es un valor inconmensurable. No lo puedes medir, porque es realmente dejarle esa historia al país de que las mujeres hemos contribuido con lo que hemos podido para hacer ciencia en Colombia de primera línea. En esa colección hay trabajos de todas las áreas de la ciencia. Eso es lo que es interesante. La autoría de las obras científicas siempre va a tener el problema de que por tradición, sobre todo en las publicaciones científicas internacionales, se firma con el apellido. Entonces nunca se sabe si es hombre o mujer. Se ha propuesto que entonces esas mujeres firmen con el nombre y el apellido, porque entonces ahí claramente hay nombres que son de mujeres y otros que son de hombres. Pero pues también hay el peligro, ¿no? Porque hay una resistencia de parte de todavía, digamos, el machismo que existe, que cuando un artículo viene propuesto a una revista para que lo estudien y ven que hay un nombre femenino, pues ya empiezan como a pensar que no está tan bien hecho, que pues hay que volverlo a revisar, que mejor, sí, va a tener muchos más problemas que si no se sabe si es hombre o mujer. Ya no está tan bien visto que haya esa discriminación de frente, pero la discriminación sigue existiendo, esa no se borra, sino con las generaciones y con el paso del tiempo, que muchas de las mujeres del siglo XIX y el siglo XX tuvieron que firmar como hombres, o sea, tapar el hecho de que sean mujeres porque no les publicaban. Hoy, en el siglo XXI, las cosas se han facilitado mucho gracias a las tecnologías, las nuevas tecnologías, lo que es la inteligencia artificial, todas esas tecnologías cuánticas y la mecánica cuántica misma van a cambiar el mundo. Y el mundo va a cambiar de manera, pero disruptiva. Eso va a ser un cambio radical. Y yo creo que ahí es muy importante que las mujeres contribuyan, que las mujeres son por lo menos el 50% de la humanidad y tienen todo el derecho a participar de todos esos cambios y a aportar. Entonces es el momento. Pero hay que llamarlas, hay que decirles a las niñas, despiértense porque las necesitamos. El mundo las necesita. Una sección musical que sirve de banda sonora para festejar este día y seguir reclamando la presencia de las mujeres en la ciencia. Hay canciones que logran capturar la esencia de una lucha silenciosa y constante, la mujer que mueve el mundo, de Presuntos Implicados. Es precisamente eso, un mapa sonoro de la resiliencia. En sus versos vemos a esa mujer cuyas manos no solo trabajan, sino que marcan el compás del día a día. La letra no ignora las cicatrices, nos habla de los 1000 dolores en su ser, pero también de esa capacidad casi científica de transformar el dolor en felicidad para otros. Es un homenaje a la voz que se niega a ser silenciada por la derrota y a la mirada que, aunque a veces ve la vida de reojo, nunca deja de proyectar ilusiones. En el fondo, esta canción nos recuerda que la mujer no solo habita en el mundo, lo mueve y lo transforma, manteniendo viva la esperanza de una realidad más justa.
para curar heridas, no tiene piernas, para cruzar la vida no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile, y lleva atados muñecas y tobillos, quiere ser ave pero no encuentra nido. Hay canciones que no solo se escuchan, se sienten como un golpe de realidad. Mujer Frontera, de Clara Pella, junto a Alba Flores y Ana Tijoux, nos habla desde los márgenes. A través de metáforas poderosas, nos presenta una mujer que el sistema intenta invisibilizar, sin manos, sin ojos, sin voz, pero que termina convirtiéndose en el horizonte mismo, en la autopista que conecta mundos. La mujer frontera no es solo una línea en un mapa, es el cuerpo que resiste las barreras sociales y el hielo en el pecho de un mundo indiferente. Es una canción que reconoce el dolor heredado, esas muelas del abuelo, que simboliza la lucha de generaciones, pero que no se queda en la herida. Al final, es un himno de solidaridad que sueña con plantar un mundo nuevo, donde no existan los bordes ni los pasaportes para la dignidad humana. Es, en esencia, un recordatorio de que la lucha de una es la lucha de todas. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.